El siguiente video es producto del módulo Práctica Supervisada 2, la intervención conductual con niños y adolescentes a cargo de la maestra Judith López Rodríguez, realizado por María Cristina Córdoba García y Minerva de la Peña Ito, estudiantes a distancia del séptimo semestre de la carrera de Psicología en la FES Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México. Las técnicas de modificación de conducta consisten en intervenciones basadas en los principios de aprendizaje del estímulo y respuesta de los procedimientos experimentales surgidos de la investigación del laboratorio. En general, operaciones identificadas con el condicionamiento operante y condicionamiento clásico. El objeto de estudio de la terapia conductual es el cambio de la conducta manifiesta en el sujeto y es el principal criterio para la evaluación del tratamiento. Es importante que el terapeuta conozca las técnicas de modificación de conducta porque éstas son el medio para conseguir la modificación o extinción de la conducta del paciente. A pesar de que son muy flexibles y adaptables, es importante el manejo y conocimiento de las mismas, ya que siempre habrá una que encaje mejor, ya sea en el paciente, en la conducta a modificar o incluso en el adecuado y funcional manejo que el mismo terapeuta le dé para sacar mayor ventaja. Al hablar de modificación de conducta, englobamos tres acciones que son el incremento de conductas deseables, la disminución de conductas indeseables y la desaparición de conductas. Para la incrementación de conductas deseables presentamos las siguientes técnicas. El reforzamiento positivo se refiere a un aprendizaje asociado a la realización de una conducta para obtener una recompensa que será el reforzador positivo. Puede ser desde un objeto deseado, comida, dulces, hasta un abrazo, aplausos, palmadas o palabras de estímulo. Un ejemplo de esto sería el dejar que un niño juegue videojuegos al terminar de recoger su cuarto. Existen dos tipos de reforzamiento negativo. El de evitación consiste en retirar aquellos reforzadores desagradables tras la realización de la conducta deseada, es decir, se evita algo desagradable o negativo a partir de un hecho específico. Como ejemplo de evitación, tenemos a una persona que llegaba tarde a su trabajo generando descuentos en su salario. A partir de esto, comienza a levantarse más temprano y salir antes de casa para evitar dicho descuento o suspensión del trabajo. El reforzamiento negativo de escape consiste en la desaparición de un estímulo aversivo que se encuentra presente antes de que el sujeto ejecute la conducta. El ejemplo es un padre que compra una bolsa de papas para que su hijo deje de llorar. El aprendizaje por modelamiento puede lograrse a través de la observación de la conducta de un individuo o grupo que actúa como estímulo para generar una conducta, pensamiento o actitud. Los procesos para que se logre adquirir la conducta objetivo son la atención y la retención, y para la ejecución son necesarias la reproducción y la motivación. Como ejemplo tenemos a una docente que crea grupos por niveles de acuerdo a las competencias y saberes en matemáticas. En dichos grupos integra diferentes niveles, pretendiendo adquirir y compartir nuevas competencias con el apoyo de los alumnos que ya tienen el aprendizaje, a los que se encuentran en el proceso o que no lo tienen. La economía de fichas es muy útil para aplicar con grupos. Consiste en el establecimiento de acuerdos en donde se determinan la cantidad de fichas a ganar por la eliminación o acción de una conducta. Primero se obsequian fichas y se crea un valor, luego se otorgan fichas de acuerdo a la eliminación o acción de la conducta y finalmente se retira el reconocimiento de las fichas. Los pasos a seguir son:
Se selecciona la conducta a modificar, por ejemplo, las interacciones sociales que el niño inicia, la obediencia a las órdenes del profesor, el número de problemas realizados en un determinado periodo de tiempo, que el niño permanece sentado en su mesa de trabajo, etc. Después se decide qué tipo de fichas se van a otorgar por el comportamiento deseado, pudiendo ser de cualquier tipo: estrellas, estampas de colores, soles, cruces, fichas de póker, la figura de algún dibujo animado que le guste al niño o cualquier otro refuerzo secundario. Seguido a esto se realiza una lista de privilegios canjeables por las fichas basadas en los gustos y preferencias del sujeto. Se le asignan valores a las fichas y a las conductas meta. Conforme se va llevando a cabo la técnica, se va evaluando para comprobar la eficacia y añadir incentivos en caso de que sea necesario. Y finalmente, se lleva a cabo una retirada progresiva de las fichas para propiciar que se generalicen los resultados. Por ejemplo, en vez de seguir dando una ficha tras un intervalo corto de emisión de conductas socialmente adaptadas, se puede ir aumentando progresivamente el criterio de consecución de la ficha, aumentando el número de intervalos a 2, 3 o 5 veces de realizar. Como ejemplo, tenemos a una pequeña que muestra dificultades para terminar la cantidad de sus alimentos. Por lo tanto, recibe una estampita de carita feliz en cada ocasión que logra terminarlos. El contrato conductual es el establecimiento de un documento escrito en donde se establecen las acciones requeridas o aquellas acciones que se desean evitar. Asimismo, se establecen los acuerdos de consecuencias al ser roto o al no cumplirse el acuerdo realizado. Mencionaremos el ejemplo de una madre de familia que al inicio del ciclo escolar realiza con su hija un contrato en el cual especifica las consecuencias o recompensas que se obtendrán trimestralmente en la entrega de calificación. A continuación, nos enfocaremos en algunas de las técnicas para la disminución de conductas indeseables. El castigo positivo consiste en la generación de situaciones aversivas o que no agraden al individuo en cada ocasión que presente una conducta no deseada. Como ejemplo de esto, tenemos a un menor que se chupa el dedo, por lo que en cada ocasión que éste lleva la mano a la boca, la madre del menor coloca jabón y no permite que el menor se enjuague las manos, dejando un sabor desagradable cada vez que él se chupe la mano. Al realizarse una conducta negativa, se debe, de manera inmediata, al hablar de castigo, aplicar al individuo o que sea de su agrado, eliminándolo en el momento de realizar la actitud o acción no deseada. Un ejemplo de esto sería un niño que recibe galletas al terminar todos sus vegetales. En caso de no hacerlo, se retira el premio establecido. El tiempo fuera se establece como reforzador inmediato a una conducta negativa. Se aísla al sujeto por un periodo corto de tiempo. Los pasos para esta técnica son: se explica al sujeto la técnica, se le explican las conductas que se esperan de él y, cuando no realice las esperadas, se le indica que estará en tiempo fuera por X cantidad de tiempo. Se sitúa al sujeto en un ambiente no estimulante, el tiempo recomendado que es de 1 minuto por cada año de edad. Se debe evitar el reforzamiento en el trayecto y durante el tiempo fuera. Y finalmente se explica al término del tiempo fuera por qué se realizó y que en caso de que la conducta sea repetida, nuevamente se realizará el tiempo fuera. Un ejemplo de esta técnica es cuando en una familia
los niños presentan berrinches al estar jugando con sus hermanos por la pelea de los juguetes, por lo que la madre retira al niño de la actividad de juego durante el periodo de tiempo que le corresponda de acuerdo a su edad. Para la aplicación de la desensibilización sistemática, en primer lugar, se reconoce un estímulo desagradable que ha generado una reacción no grata, como ansiedad o temor, y por otro lado, se busca una conducta que sea contraria y que permita desaparecer la primer conducta. En intervención terapéutica, se siguen los siguientes pasos. Primero, el terapeuta enseña al paciente a relajarse. Después, elaboran una jerarquía de eventos productores de ansiedad. En una siguiente sesión, se lleva a cabo una relajación muscular y ya estando relajado, se le pide al paciente imaginar gradualmente las escenas de la jerarquía de las que producen menos a las que producen más ansiedad, de manera que se logre el estar completamente relajado a pesar de imaginar vívidamente las escenas en turno. Si el sujeto es capaz de imaginar las situaciones temidas y no alterarse, será más probable que cuando ocurran en la realidad se esté mejor preparado e incluso se pueda responder con relajación y no con la tensión y el temor anterior a la desensibilización. Como ejemplo, mencionamos a un menor que presenta fobia ante la presencia de insectos voladores, lo que le provoca ansiedad. Suda, tiembla, grita e incluso corre para alejarse del lugar donde observa este tipo de animales. Se realiza con él una investigación sobre insectos voladores para que identifique si son o no peligrosos y cuál es la manera más adecuada de conducirse ante su presencia. Se le proporciona la enseñanza de respirar adecuadamente y mantenerse relajado al pensar en ellos. Para finalizar, hablaremos de la desaparición de conductas indeseables. Y mencionaremos la técnica de extinción, que consiste en eliminar todo aquello que refuerza una conducta indeseada. Es decir, se suprime la recompensa que el sujeto espera conseguir con su conducta. Como ejemplo, mencionaremos a una pequeña que lanza un objeto provocando la risa de la abuela como respuesta, por lo que se solicita a la abuela no hacer caso a la pequeña cada vez que lance el objeto y que no se ría cuando ella lo haga. La terapia conductual tiene una extensa fundamentación científica que aporta muchos beneficios al paciente. En el ámbito educativo es muy utilizada, incluso por maestros. La técnica de economía de fichas es muy recurrida cuando se presentan problemas de disciplina en el contexto áulico. Es importante destacar que para llevar a cabo la intervención, el terapeuta o la persona que esté trabajando con la modificación de conducta debe centrarse en la reducción de las conductas problema y tener mucha comunicación con el sujeto a intervenir. Se deben fijar metas reales e ir marcando objetivos. Al ir cumpliéndolos, el sujeto de intervención se sentirá motivado y será más fácil lograr la modificación conductual. Recordemos que el comportamiento puede ser aprendido y a la vez modificado. Las técnicas se centran en mejorar las habilidades mentales, físicas, emocionales y de comunicación e impactarán en todos los ámbitos de interacción del sujeto. Agradecemos mucho la atención prestada a este video y esperamos les haya resultado de utilidad.